Lo que sucederá en los próximos meses de 2024, ¿cuál será el impacto global? ¿Cuál será el impacto económico? ¿Qué tan cerca estamos entre la paz y la anarquía? Quisiera ofrecer una perspectiva bíblica sobre algunos de los eventos actuales que están ocurriendo. Para el hombre o mujer cristiana que vive en América, los eventos recientes pueden haberlos dejado sintiéndose temerosos. No teman, Dios aún está en control, independientemente de lo que suceda. Déjenme comenzar diciendo que no sirve de nada enfocarse en las muchas teorías sobre quién está trabajando en las sombras o cuál organización secreta está tratando de gobernar el mundo en los bastidores. Esto no hará nada por su estado de paz. Creo que todo cristiano alrededor del mundo puede sentir que hay una batalla espiritual ocurriendo. Esto es algo que se puede discernir con oración cuando se mira al mundo a través de las lentes de la Biblia. Pero mientras escuchan ahora, quiero dirigir su enfoque a lo que la palabra de Dios dice. Ella ya nos dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. La palabra peligroso significa lleno de peligro y lleno de riesgo. Parece haber inquietud en todo el mundo, y siendo un año de elecciones en los Estados Unidos, las personas alrededor del mundo están sintonizadas y esperando ansiosamente para ver qué sucederá en noviembre. Independientemente de lo que suceda, independientemente del estado en que vivas o de tus creencias, muchas personas no pueden dejar de preguntarse sobre el resultado y lo que vendrá después. ¿Cuál será el impacto global? El mundo parece ser un lugar peligroso ahora y comprensiblemente muchas personas harán la pregunta de qué otras guerras pueden estar en el horizonte. Otras preguntas que las personas definitivamente tendrán son: ¿qué sucederá económicamente? Con preocupaciones sobre la inflación ya presentes, ¿empeorará? ¿Habrá un colapso económico? ¿Hay alguna estabilidad financiera para tener esperanza? Entonces aquí está lo que necesitas hacer. No te concentres en ninguna teoría de conspiración. Ignóralas. Habrá personas aquí, allí y en todas partes sensacionalizando cada detalle de cualquier cosa que suceda. Pero, en primer lugar, independientemente de lo que esté sucediendo, independientemente de lo que podría suceder, los creyentes en Cristo son comandados a no temer. Ahora, en caso de que no lo sepas, el diablo es muy influyente en esta tierra. Ya sea que lo veas o no, ya sea que lo creas o no, el diablo puede y ha influenciado los ideales, opiniones y estándares en este mundo. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4 verso 4, el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Piénsalo por un momento. El Dios de esta era, el Dios de este mundo, Satanás, impidió que los creyentes vieran la luz del Evangelio. Con todos los eventos recientes sucediendo, muchas voces en el mundo e incluso algunos comentaristas cristianos han dicho cosas como: estamos viendo el comienzo de la batalla de Gog y Magog. Esta es una batalla apocalíptica que fue profetizada en Ezequiel capítulos 38 y 39 en el Antiguo Testamento, y también en Apocalipsis capítulo 20 versos 7 a 9. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. El tema de Gog y Magog es un asunto ampliamente debatido y hasta divisivo en algunos círculos, con muchos eruditos bíblicos proporcionando diferentes interpretaciones respecto a los períodos de tiempo y los detalles de quién, qué, dónde y cómo. Ahora, hay otras voces emergiendo que están diciendo que debido a lo que estamos viendo hoy, debido a todo lo que está sucediendo en el escenario mundial, no estamos más en la 11ª hora, sino que estamos bien a la puerta
y los eventos descritos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17 están a punto de suceder. Como dice la Biblia, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Además, también hay un tercer grupo de personas que están diciendo que estamos encaminándonos al período de la tribulación, donde la persecución cristiana aumentará a nuevos niveles, el anticristo será revelado y la ira de Dios será derramada sobre la tierra. Todos estos escenarios potenciales son difíciles de procesar para muchos creyentes. ¿Estamos realmente a punto de entrar en una batalla de magnitud apocalíptica? Estamos literalmente a momentos del arrebatamiento que Jesús mencionó en Mateo, capítulo 24, versos 40 y 41, donde la Biblia dice: «Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada». Todas estas mensajes, todas estas posibilidades, y nadie tiene una respuesta clara sobre lo que está pasando excepto Dios en el cielo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿La vida continúa normalmente? ¿Paramos de trabajar y comenzamos a ayunar y orar? ¿Todos los días esperando el regreso de Dios? ¿Qué debemos hacer? En los últimos días hemos recibido cientos de correos electrónicos con preguntas como: «Estoy observando todo lo que está sucediendo en el mundo. ¿Cómo puedo superar mi miedo en relación a los tiempos en que vivimos?». Otra pregunta decía: «¿Los cristianos deben preocuparse por los últimos tiempos?». Y otra pregunta más era: ¿debemos preocuparnos por lo que está sucediendo y cuán cerca estamos del cumplimiento de las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos? Estas son solo algunas de las preguntas que recibimos, pero imagino que hay muchos cristianos por ahí en el mundo que están preocupados, inquietos, ansiosos quizás, o hasta tensos en relación a este tiempo presente y era. Antes de comenzar, quiero llevarlos de vuelta en el tiempo hasta cuando Jesucristo caminaba por la tierra. Un día se sentó en el monte de los Olivos y sus 12 discípulos se acercaron a él en privado con una pregunta que los inquietaba. Le preguntaron: «Dinos, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?». En Mateo capítulo 24, versos 4 a 8, Jesús respondió a sus discípulos con palabras que nos ayudarán a todos en este día presente. Él dijo: «Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diversos lugares. Todo esto será el comienzo de dolores». Observen atentamente el primer señal que Jesús destacó en los versos 4 y 5. «Cuídense del engaño. Vendrán muchos mentirosos, muchos estafadores, muchos serán lobos vestidos de ovejas». Sobre el segundo señal de su venida, Jesús dijo: «Oirán de guerras y rumores de guerras». ¿No es exactamente donde estamos hoy? Pero tan pronto como habló de los conflictos que oirán, dijo: «Miren que no se alarmen». Antes de llegar al tercer señal de su venida, Jesús ya les dijo a sus discípulos: «No se preocupen, no se alarmen cuando oigan hablar de inquietudes en todo el mundo». Ahora, deténganse un momento y piensen: ¿esto no se aplica a ustedes? En este día y era hay mucha claridad cuando miramos las profecías bíblicas y los eventos actuales, pues ciertamente estamos viviendo en los últimos días. Es obvio ver que hay una inquietud generalizada y disputas entre naciones. Solo necesitan mirar los eventos actuales y verán que hay una escalada en el número de conflictos y guerras, y hasta rumores de guerra en todo el mundo.
con todas las noticias de guerra en los medios, con imágenes perturbadoras circulando en línea, con comentaristas políticos hablando sobre la amenaza de una potencial guerra mundial. ¿Qué debemos pensar sobre todo esto? Como cristianos, ¿cómo debemos vivir con paz en nuestros corazones a pesar de toda esta agitación en el mundo? Déjenme darles un ejemplo. El fuego es un elemento natural útil. El fuego es necesario para calentar una habitación o una casa. El fuego puede redefinir y purificar cosas como el metal y el oro, pero igualmente el fuego puede ser destructivo. El mismo fuego que puede calentar una casa es el mismo fuego que puede destruir una casa. El mismo fuego que puede refinar oro es el mismo fuego que puede ser una amenaza para la vida. El punto que quiero destacar es que hay caos a nuestro alrededor, hay miedo por todas partes, hay incertidumbre afuera, pero el caos en el mundo debe llevarnos a buscar paz en Jesucristo. En lugar de preocuparnos por la destrucción que está ocurriendo en el mundo, concéntrense en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Estamos viviendo en los últimos días. Sí, hay un creciente sentido de inestabilidad entre las naciones. Sí, estamos viendo hambres, pestilencias y terremotos en diversos lugares, como se menciona en Mateo, capítulo 24, verso 7. Sí, estamos. ¿Pero debemos preocuparnos? No. Y aquí está el porqué. Primero, por la palabra de Dios. Segundo, por el historial de Dios. Tercero, por el precioso don del Espíritu Santo. En estos tiempos inciertos no deben preocuparse porque la palabra de Dios ya nos ha contado el futuro. Sabemos lo que está por venir, sabemos cómo termina todo. No necesitamos preocuparnos porque la palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 21, verso 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen sus cabezas, porque su redención está cerca. No necesitamos preocuparnos porque Mateo capítulo 6, versos 25 a 26 dice, por tanto les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho más valiosos que ellas? Lo que debe darles paz como hijos de Dios es que el historial de Dios es perfecto. Él siempre ha defendido a sus hijos. Él siempre ha sido fiel. Él siempre ha rescatado a aquellos que confiaron en Él. En el libro de Génesis, cuando el mundo entero estaba lleno de maldad y perversidad, Dios preservó a Noé y su familia. Él protegió a quienes confiaron en Él. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Dios preservó a Lot y su familia. Los protegió. En Éxodo, cuando el ángel de la muerte pasó por la tierra de Egipto, Dios protegió a todos aquellos que confiaron en Él y pusieron sangre en la parte superior y en los lados de sus puertas. Y cuando los 3 jóvenes hebreos fueron lanzados a un horno ardiente, Dios estaba justo allí con ellos. Mi punto es que el Dios que servimos, Jehová, tiene un extenso historial de preservarnos, protegernos y guardarnos. Por lo tanto, no tenemos nada que temer. Finalmente, nunca olvides el maravilloso Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita para ser valientes ante el caos, nos fortalece frente al pecado. La Biblia, en Romanos capítulo 8, verso 26, dice: el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este verso reconoce el papel del Espíritu Santo como nuestro ayudador, especialmente cuando enfrentamos momentos de debilidad o incertidumbre. A veces podemos tener dificultad para articular nuestras oraciones o incluso discernir por qué debemos orar. El Espíritu Santo viene a nuestro lado en esos momentos, intercediendo por nosotros con gemidos profundos que superan el lenguaje humano.
quiero decirte dos cosas. La primera es lo que el diablo ama y la segunda es lo que el diablo odia. El diablo ama hacerte sentir miedo. El diablo ama introducir el miedo en la vida de un creyente. Y déjame decirte por qué. El miedo es lo opuesto a la fe. La palabra de Dios nos llama a vivir por fe y a confiar en que Dios está en control absoluto. Es por eso que se nos orienta a no estar ansiosos por nada, a no preocuparnos y a no dejar que nuestros corazones se turben repetidamente. Y eso es porque Dios quiere que vivamos por fe y confiemos en Él en cada momento y para cada necesidad. Pero el diablo quiere exactamente lo contrario para ti y para mí. Él no quiere que vivamos por fe, así que introduce el miedo. Y cuando comienzas a vivir con el espíritu de miedo en tu vida, empiezas a ir en contra de la palabra de Dios y te llenas de ansiedad. Te preocupas por lo que vas a comer y beber y, por supuesto, tu corazón está perturbado. Este es el daño que el espíritu de miedo trae. Mira lo que la Biblia nos llama a hacer. La Biblia nos llama a ser valientes. El miedo es lo opuesto. La Biblia nos llama a ser audaces. El miedo es lo opuesto. La Biblia nos llama a confiar en Dios. El miedo es lo opuesto, porque dudas de que Dios pueda ser confiable con cualquier cosa que te preocupe. Es por eso que el diablo ama introducir el miedo en la vida de las personas. Sin embargo, déjame decirte esto, si hay algo que el diablo no soporta, es un hombre o mujer que rechaza el espíritu de miedo. Una persona que no se deja intimidar por lo que ve, sino que es gobernada por la palabra de Dios. El diablo no es rival para un creyente que se atreve a creer que nada es imposible para Dios. El diablo no puede vencer cuando enfrenta a un creyente que se atreve a creer en la palabra de Dios. Algunas de nuestras mayores bendiciones nos llegan cuando nos atrevemos a creer. Algunos de nuestros mayores avances solo ocurren cuando nos atrevemos a creer. No hay límite al que Dios no esté dispuesto a ir, no solo para satisfacer, sino para superar tus expectativas, si estás dispuesto a creer que Él puede hacer lo que dice que puede hacer. La traducción amplificada de Salmos, capítulo 34, verso 8 dice: «Prueben y vean que el Señor nuestro Dios es bueno. Qué bendito, afortunado, próspero y favorecido por Dios es el hombre que busca refugio en Él». Entonces, tu informe médico puede decir una cosa, pero la palabra de Dios dice: Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos curados. Los hechos pueden ser que no tienes la capacitación, la educación o las habilidades para esa posición, pero la palabra de Dios dice en Salmos capítulo 91, verso 17, que la bondad del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Establece el trabajo de nuestras manos para nosotros. Sí, establece el trabajo de nuestras manos. Cuando las circunstancias están en tu contra, confía en las promesas de Dios para tu vida. Cuando te enfrentas al miedo, es el momento en que debes decir: Dios, creo que eres más grande que lo que veo delante de mí. Eres más grande que los hechos de este mundo. No veo un camino, pero sé que todavía puedes hacer un camino. Querido amigo, ten la mentalidad que dice: no necesito tener todas las respuestas porque conozco a aquel que conoce todas las respuestas. No necesito saber cuál es el plan porque conozco al planificador, al Dios que orquesta todo. No necesito saber el por qué si conozco a aquel. No necesito saber cómo porque lo conozco. Entonces, escúchame hoy. Atrévete a creer en Dios y Él no te fallará. A lo largo de tu vida enfrentarás desafíos y momentos que te pondrán a prueba. Habrá un tiempo en que serás probado y es en esa temporada en la que tendrás que decidir en qué aferrarte. ¿Te aferras a Jesús o te aferras a amigos y familiares, colegas y compañeros de trabajo? ¿Te aferras a Jesús o te aferras a cada palabra que dice el médico o la opinión de un especialista? Te animo a aferrarte
aferrarte al Señor, aferrarte a Jesucristo antes de escuchar la sabiduría mundana de aquellos que afirman saberlo todo. Es solo cuando te atreves a ir contra las expectativas del mundo y te alineas con Jesucristo que puedes experimentar verdaderamente una vida de victoria. Entonces, en medio de todo, en medio de lo que estás luchando, Dios te está diciendo que creas. Cree en Él, porque en su palabra Él dijo que tiene planes para ti, planes para prosperarte y no para dañarte. El miedo no tiene efecto sobre el creyente que se levanta y dice: lo que sea que me aguarde en el futuro, lo enfrentaré con Jesús. Lo que sea que venga contra mí, estaré protegido por Jesús. Porque si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Yo creo en Jesucristo. Creo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre sino por medio de Jesús. Creo que Él es el pan de vida, el que puede sostenernos. Creo que Jesucristo es el príncipe de paz, y en Él encontrarás una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Creo que Jesucristo es la luz del mundo y el buen pastor. Creo que Él fue sanador y hacedor de milagros cuando caminó por la tierra, y también creo que todavía es capaz de hacer lo imposible hoy en día. Creo que murió en una cruz por nuestros pecados, por mis pecados, y creo que resucitó después de 3 días y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Escúchame, en el nombre de Jesús hay poder. Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el resucitado, el todopoderoso. Cuando pronunciamos ese nombre, el poderoso nombre de Jesucristo, toda enfermedad debe doblarse, toda dolencia debe salir, toda cadena debe romperse. Y así, aquí está mi palabra para ti. Como creyentes, no debemos avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo. Nunca debemos comprometer la palabra de Dios para encajar en este mundo. No debemos avergonzarnos del Evangelio porque el diablo y el mundo están propagando agresivamente un mensaje de engaño. El diablo y este mundo están tratando de alejar a las personas del Evangelio salvador de Jesucristo. Por lo tanto, es hora de que nosotros, como creyentes en Jesucristo, nos levantemos y declaremos al mundo que hay un Salvador. Hay alguien que puede liberarte si estás atrapado. Hay un Redentor y su nombre es Jesucristo. Hermanos, no debemos avergonzarnos del Evangelio. Como cristianos, debemos levantarnos y luchar por el Evangelio. Debemos levantarnos como hijos e hijas del Altísimo. Isaías capítulo 41, verso 13 dice: porque yo, el Señor tu Dios, te sostengo de tu mano derecha. Soy yo quien te dice: no temas, yo te ayudo. Esta es una promesa para esas temporadas en la vida en las que sientes que no puedes encontrar alivio. Es una promesa de que Dios Todopoderoso te ayudará. El Señor vendrá en tu auxilio. Él será tu apoyo, será tu pilar de fortaleza. Isaías capítulo 40, verso 29 dice: Él da fuerza al cansado y aumenta el vigor de los que no tienen fuerzas. Esta es una promesa para aferrarnos en tiempos de debilidad. Dios dará fuerza a los cansados. Él te ayudará a mantenerte en pie cuando los tiempos sean difíciles. Él te ayudará a avanzar cuando parezca que estás a punto de ser aplastado. Mateo capítulo 6, verso 25 nos dice: por tanto les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Jesús continúa diciendo en el verso 33, pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Jesús nos está diciendo que dejemos de lado la ilusión de que estamos en control, porque aunque no lo estamos, Dios es soberano. Él siempre está en control. Aunque no sabemos el futuro, Dios ya está en el futuro. Aunque no podemos dejar el pasado, Dios ya está trabajando en tu presente y en tu futuro. El diablo es el padre del miedo, pero Dios es el maestro del futuro. El diablo es el hechicero de la preocupación, pero Jesús es el príncipe de la paz. El diablo es el arquitecto de la ansiedad.
pero el Espíritu Santo es el portador del consuelo. El Señor nos dice en Isaías capítulo 41, verso 10, «No temas, porque yo estoy contigo, no te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha justa». Como creyentes, nuestras vidas no deben ser dictadas por el miedo, sino por nuestra fe. Nuestras vidas no deben estar paralizadas por la preocupación, sino capacitadas por la palabra de Dios. Debemos siempre recordar que somos hijos del Altísimo. Hemos recibido las promesas de Cristo de que Él estará con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. No hay nadie que pueda salvarnos, porque Cristo ya lo ha hecho. El estrés y la ansiedad no tendrán la última palabra, porque Cristo ya tuvo la última palabra. El miedo no tendrá la palabra final, porque Jesucristo derrotó al miedo. Por lo tanto, mientras enfrentamos los desafíos de los tiempos actuales, recordemos que nuestra esperanza está firmemente arraigada en Jesucristo. Él es la roca sobre la cual construimos nuestra fe, y nada puede sacudir esa fundación. Incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece desmoronarse, tenemos la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Reflexionando sobre todo lo que ha sido abordado, está claro que vivimos tiempos de gran incertidumbre y turbulencia. Sin embargo, en medio de estas tormentas, somos llamados a mantener nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él nos promete una paz que sobrepasa todo entendimiento y fuerza para superar cualquier obstáculo. La palabra de Dios nos asegura que aunque podamos enfrentar tribulaciones, debemos tener buen ánimo, pues Él ya ha vencido al mundo. Estemos vigilantes, preparados y en oración constante, confiando en que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Que podamos vivir cada día con la confianza de que, independientemente de lo que el futuro nos depare, estamos en las manos amorosas de un Padre Celestial que nos ama incondicionalmente. Que nuestra fe sea una luz brillante en tiempos de oscuridad y que nuestra vida sea un testimonio vivo del poder y la gracia de Dios. Y hoy, si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo porque te has alejado de sus caminos, o quieres iniciar una nueva jornada hacia la salvación eterna, comenta aquí abajo: «Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida». Hasta la próxima.